Aquí estoy ya grabando. Estamos grabando ya. Buen día, hermano salvadoreño. Bienvenido a la fauna sagrada. Ya que edite el programa, aquí va a salir el letrero de la fauna sagrada o la divina fauna, que es lo mismo. Porque los poetas pertenecemos a una especie humana, pues no es extraterrestre, pero por ahí anda, ¿no? Somos los amorosos, los aventados, los locos, como el mismo Roque Dalton del que estamos hablando desde la semana pasada, que hacía reír hasta las piedras, dice por aquí, ¿sí? Eh, Bastante aventado para todo. Con un sentido del humor, creo que a la 10ª potencia de nuestro amigo Germán, un sentido del humor devastador, con varias sentencias de muerte en su vida. Una de ellas escapó antes de 4 días de que lo fusilaran, tembló, se rompió la cárcel y salió por un hoyo. A lo que sí no le perdonaron fue a esa muerte que le dieron con una bala en la cabeza mientras dormía. Terrible, ¿no? Sus propios compañeros de militancia, un grupo reducido, pero un grupo bastante, pues, radicaloso, me imagino, ¿no? Tú sabrás de eso más que yo, porque tú eres salvadoreño, inclusive tú tenías como 10 años, creo, cuando él ya andaba en su plena juventud, ¿no? Él nació en 1935. Tenía la edad, si hubiera vivido, hubiera tenido la edad de este cantante que acaba de morir, mexicano, Oscar Chávez, 80 y tantos años. Murió en el 75, nació en el 35. Tú me corregirás, pero por ahí estoy de memoria citando lo que por ahí he leído. Y luego, bueno, su obra, aquí la podemos relatar, cuántos libros, sus nombres. Yo apenas me aproximé a este par de libros, Poemas clandestinos, que ese sí me lo leí todo, y este otro, Las historias prohibidas de Pulgarcito. Lo estuve viendo como, no sé si tú conozcas ese divertimiento de los niños que toman piedras planas y en el lago, en el charco, la avientan y van botando. Tiene un nombre eso, ¿verdad? Pero no sé cómo se llama. Bueno, así me puse a leer este libro de Roque Dalton, Las historias prohibidas de Pulgarcito. Y en la poesía trunca, pues ahí viene la relación de todos los poemarios que escribió. Que a lo mejor por ahí leemos la relación para ver por los títulos, por su obra, los conoceréis, ¿no? Aquí me voy a dar la licencia de leer algo que saqué precisamente del libro Las historias prohibidas, que es una bomba. Es algo que es una bomba, ¿no? No una bomba guerrillera, no, porque él era guerrillero y a lo mejor le había tocado lanzar algunas. Esta es una bomba, no sé si en tu país también se use, pero acá en Yucatán, en Veracruz, dicen que no me querés porque te he dado mal pago. Volveme a querer, mamita, que un clavo saca otro clavo. Las historias prohibidas de Pulgarcito. Y sí, yo creo que tenemos que enfilarnos un poco, salvo tu mejor opinión, con respecto a la obra del poeta. Decía hace un momento, estimado amigo, que hacía reír hasta las piedras, con su nariz de pez espada, flacuchento y amoroso. Entre la disyuntiva de terminar la novela e irse a la guerrilla, tomó el segundo camino, la misma actitud del Che cuando tenía que escoger entre un maletín de medicinas y una caja de balas, ¿no? Bueno, son los momentos de definición. La poesía de Roque era como él, cariñosa, jodona y peleadora, ¿sí? Y bueno, y por aquí ya tengo algunos apuntes que hice de las diferentes páginas del libro sobre poemas que escribió, como por ejemplo, voy a citar así rapidito, sobre la plusvalía, por ejemplo, un poema. El sexo es una categoría política. eh, las policías y los guardias. eh, ¿Qué más? Duro y a la cabeza y más bombas. Te dejo la palabra para que reintroduzcas el tema y al poeta, tu paisano, estimado Raúl Palacios. Raúl es tu nombre, ¿verdad? Sí. Bien, Raúl. Bueno, gracias de nuevo por estar en este programa. Vamos a continuar lo que dejamos comenzado la semana pasada. Y siempre un privilegio estar contigo. Te lo agradezco Gracias, mucho. gracias. Es una ventana que me abres para poder manifestar algo que implica gran parte de la cultura poética de nuestro país, la cultura política, una cultura literaria que
abriga a un personaje que marca de cierta forma a la literatura nuestra, la literatura de los salvadoreños. Roque nació en 1935, es 13 años mayor que yo. Lógicamente, cuando yo empiezo a tener idea y conocimiento de él, yo ya soy un jovencito, él es una persona ya, un joven siempre, pero una persona adulta. Un joven adulto. Con experiencia. Y todos conocemos los salvadoreños que de alguna manera hemos pasado por alguna formación profesional o semiprofesional o una formación básica. La gran mayoría conocemos a Roque Dalton como el poeta revolucionario. Algunos desconocen que Roque también estaba impregnado de una poesía bien romántica. Sí. Y algunos desconocen también algunos trabajos de él como ensayista y como periodista. Practicó el periodismo sin ser periodista, lógicamente. Y aparte, pues, lo que le produjo la muerte, su participación política dentro del proceso revolucionario en nuestro país. Es siempre interesante y la verdad, podemos pasar horas y horas hablando sobre Roque Dalton, pero vamos a hablar sobre algunas cosas más punzantes, más importantes en su vida. Y dentro de la literatura, pues, ya lo dije anteriormente en la sección anterior, de los premios recibidos, de alguna manera, los reconocimientos recibidos, pero lo que nunca pudo vivir o nunca pudo conocer es todo ese gran reconocimiento que ha alcanzado a nivel mundial dentro del mundo de la literatura como un gran poeta. Algunas veces, José Luis, Sí. es bien importante esto. La poesía de Roque no es tan fácil de entender, no es tan fácil de comprender. Muchas personas se vuelcan en la lectura, manifiestan y dicen o escriben sobre la poesía de Roque y no han logrado interpretar correctamente lo que en verdad Roque quiso manifestar. No quiero decir que con esto de que no hayan quienes sí lo han interpretado correctamente. Uno de sus poemas, el poema de amor, que es quizá el poema más punzante, más reconocido dentro de los salvadoreños, porque de ese poema sí te hablan, casi todo salvadoreño te habla sobre ese poema, pero es uno de los poemas menos comprendidos por quienes lo leen, porque no logran captar el verdadero mensaje que Roque pretende darnos. ¿Cuál sería ese poema? Es el poema de Roque que escribió. Tú lo has escuchado, creo. Es el que leíste la vez pasada de No me llames porque regreso de la tumba. No, el poema de amor es el que dedicó a los salvadoreños. Y dice así, poema de amor. Los que ampliaron el canal de Panamá y fueron clasificados como Silver Roll y no como Gold Roll. Los que repararon la flota del Pacífico en las bases de California. Los que se pudrieron en las cárceles de Guatemala, México, Honduras, Nicaragua. Por ladrones, por contrabandistas, por estafadores, por hambrientos, los siempre sospechosos de todo.
me permito remitirle al perfecto por esquinero, sospechoso y con el agravante de ser salvadoreño. Los que llenaron los bares y los burdeles de todos los puertos y los capitales de la zona. La Gruta Azul, el Calzoncito, Happyland. Los sembradores de maíz en plena selva extranjera. Los reyes de la página roja. Los que nunca sabe nadie de dónde son. Los mejores artesanos del mundo. Los que fueron cocidos a balazos al cruzar la frontera. Los que murieron de paludismo o de las picaduras del escorpión o la barba amarilla. En el infierno de las bananeras, los que lloraron borrachos por el himno nacional. Bajo el ciclón del Pacífico o la nieve del norte. Los arrimados, los mendigos, los marihuaneros, los guanacos. Y los guanacos, hijos de la gran puta. Los que apenitas pudieron regresar. Los que tuvieron un poco de más suerte, los eternos indocumentados. Los hácelo todos. Los véndelo todos. Los cómelo todos. Los primeros en sacar el cuchillo, los tristes más tristes del mundo. Mis compatriotas, mis hermanos. Ese es el poema de amor de Roque. Bueno, tenemos el privilegio de que Raúl Palacios es también declamador, además de poeta. Escribió un libro que se llama El Salmón y yo, que ya lo presentamos. Y esta obra de Dalton es inmensa, o sea, podemos estar con un serial de programas, una serie de programas de aquí a que termine el año. Y volveremos seguramente en cualquier momento a hablar de Roque Dalton de nuevo. Y bueno, aprovechando, pues obviamente mi voz no es la de Palacios, ni soy declamador, pero quiero darme la libertad de leer el primer poema que apunté aquí del libro Poemas Clandestinos. Porque obviamente la poesía de Roque Dalton a veces no se entiende por cuestión de freno ideológico de la gente. Ya decía la otra vez que un cubano en Miami decía que él no soporta, no entiende, le disgusta la música y las canciones de Silvio Rodríguez. Obvio, ¿no? Obvio, pues, los gusanos no tienen, diríamos, sensibilidad poética, ¿no? Perdón por el dislate. El caso es de que también eso puede pasar con Roque Dalton. Oh, no, escribe en prosa, eso no es poesía, no tiene muchas metáforas. Y empiezan las críticas de los puros de la poesía, ¿no? Entonces, él también habla sobre las categorías, diríamos, socioeconómicas, morales, y las plasma en sus poemas, que a veces son, yo un poco discreparía contigo, que a veces son muy sencillas, muy directas, como esta. Sobre la plusvalía, o el patrón le roba a 2 en cada obrero. Los oficios domésticos de la mujer le crean al hombre el tiempo para el trabajo socialmente necesario, que no se le paga completo. Entre paréntesis, la mayor parte de su valor se la roba el capitalista, sino solo lo suficiente para que viva y pueda seguir trabajando y desde luego procreando más obreros. Pago con el cual el hombre vuelve a la casa y le dice a la mujer que hay que vea cómo hace, ¿no? Para que le alcance en la tarea de cubrir todos los gastos de los oficios domésticos. Esto me parece directo, sencillo y bueno, habla de la plusvalía, del valor plus, agregar valor con el trabajo humano. Y ese pues no se paga una décima parte y lo demás se queda con ella el patrón y a ver cómo le haces, ¿no? Para seguir sobreviviendo, más ahora en estos tiempos de crisis. Ahí está un ejemplo de la poesía política. ¿También habría que llamarle así? ¿O toda la poesía es política? Porque hay gente que te invita a un recital y te dice, nomás no hables de política, pues entonces no voy a hablar de poesía. Porque solamente los perros y las piedras pues no hablan de poesía, ¿no? Por lo tanto, religión y política están incluidas en la poesía. Es el caso de Roque Dalton. Es exactamente lo mismo como aquellos que
están emitiendo opiniones políticas y se autodenominan apolíticos. Así Dicen, es. yo soy apolítico. Es la expresión bien común de aquellos que no se sienten identificados con ningún partido político. No, yo creo que sí saben a dónde están. No se dan cuenta que no es lo mismo no estar dentro de la militancia de una organización política a no ser político. Todas las personas en algún momento tienen un posicionamiento político. Aún aquellos que nunca participan absolutamente en ningún acto político. Así que eso depende en gran parte de el conocimiento, la interpretación de las personas que le dan a la política. Para mí, todos, no hay un ser humano en el mundo que en algún momento dado pueda marcarse fuera de la política. Desmarcarse fuera de la política. Bueno, hasta cuando el niño nace y está tomando leche del seno materno, pues está haciendo política. Cuando llora, patalea, y entonces ya sabe la señora que tiene que darle su respectivo alimento, ¿no? Ahí está haciendo política el chamaquillo. Y quien se dice que son apolíticos, pues están realmente del lado derecho de la política, pues. Ellos se saben pertenecientes, ya sea consciente o inconscientemente, valga la paradoja, de que están del lado de los vividores. Aunque sean servidores de los vividores reales, también se sienten patrones y se sienten que son parte de esa casta de parásitos que le chupan la sangre. Dice por ahí en un poema Roque Dalton, cuando ya llegue el socialismo y la propiedad privada se extirpe, a la gente que tenía maquinaria y era propietaria de ella en forma privada, se avergonzará como aquel que tuvo alguna vez sífilis, ¿no? Cuando vea que la propiedad ya está redistribuida y que todo el mundo tiene pan, va a la escuela, se acaba la violencia, el mundo ideal a donde aspiraba el socialismo allá en la Unión Soviética, y que por razones de la dialéctica de la vida, bueno, hubo un salto hacia atrás. Pero eso no quiere decir que al caer hacia atrás en un salto homérico, el país China o el país Rusia hayan quedado en el mismo lugar de donde emprendieron el viaje a la reforma económica y social. Allá hay sedimentos en toda la sociedad, ¿no? De esa cultura del trabajo, del colectivismo, de la solidaridad. Por eso no es extraño que veamos que el país líder en la reconstrucción social, dando para adelante, como es Venezuela, reciba ayuda de esas dos potencias, ¿no? Que algún día fueron socialistas, en un reflejo en su imaginario colectivo de que vinieron de revoluciones sangrientas, donde murieron millones de gentes, inclusive de hambre en China, cuando ya estaba Mao Zedong, por cierto. Entonces, todo esto abona, pues, la vida y, por lo tanto, la poesía. Pues yo aquí tengo otros títulos. No sé cuál te gustaría al que le llegáramos. El sexo es una categoría política. Bueno, cuando la mujer se da cuenta de que no solamente es cuerpo, que no es una mujer en sí, como la tiene catalogada, diríamos, la conserva, ¿sí? Sino que puede llegar a ser una mujer para sí, en cuanto a hacer uso de su cuerpo, si quiere parir, pare, si no quiere, no. El derecho a disponer de su cuerpo en esta cosa tan ruidosa que es el aborto, que también tiene partidarios en pro y en contra y neutrales. En fin, que el sexo, pues, entonces es una categoría política, cuando la mujer ya toma posesión de su ser social, ¿no? Y es una mujer en sí, como los obreros, ¿no? Hay obreros en sí y obreros para sí. Cuando el obrero es para sí, entonces le entró la conciencia de que le están robando su patrón a través de la plusvalía que se quedan con ella, ¿no? Ya lo decíamos. Y bueno, aquí también, no, a lo mejor no leo el poema, pero habla de los aporreadores, de la canallesca que reprime al pueblo, que le quiebra los pies y que le deja ciego. Y esto me trajo de recuerdo lo que pasó en Chile hasta hace poco, que ahorita están acuartelados los del movimiento en Chile, en sus propias casas, valga la paradoja, encarcelados en sus propias casas, por lo ya sabido. Y entonces salió hace una semana un grupo de jóvenes chilenos con una manta que ocupaba toda la calle. Y la leyenda decía: viviremos, regresaremos y venceremos. Y este poema lo tomo de algo que también toca a Roque Dalton, parecido. Chuchos hijos de puta, el día les va a llegar.
Y eso se lo dedico, esta frase, a los carabineros, que tienen muy mala puntería. Figúrate, que disparan balas de goma para no matar a la gente, pero qué curioso, tienen tan mala puntería que les pegan en la cabeza, en los ojos, ¿no? Y por eso se merecen el epíteto de chuchos hijos de puta. El día les va a llegar, valga la redundancia. Bomba, otra bomba. Voy a proponerle a Germán ahorita a la una que me permita decir de vez en cuando una bomba. Bomba, vos sos como la baraja, de todos apetecida. Por andar de mano en mano, te tienen tan percudida. Bomba. Bien, y aquí otra cita del arte poético del señor que estamos hablando. Perdonadme por haberte ayudado a comprender que no estás hecha solo de palabras. Poesía. Fíjate qué interesante, ¿no? La poesía no está hecha solo de palabras, ¿no? Hay la metáfora, hay ¿cómo le llamamos a esto? El metalenguaje, ¿sí? Ese metalenguaje que no crea, que no es lo que dicen las palabras en sí, sino es una combinación de palabras que dicen una tercera palabra, sin decirla, fíjate. Interesante, por eso a veces la gente se tuerce y dice, no, poesía no la entiendo, no, es que, ¿entiendes las almejas? Es más, ¿Entiendes el caviar? es Pues yo más. no creo que yo creo que el caviar y las almejas se disfrutan, no se entienden en el sentido estricto, ¿no? Pero en fin, adelante. Es más, muchos, en la misma línea que leíste esos poemas, muchos se atreven a criticarlo y a decir, pero ¿a dónde está la poesía ahí? ¿Están esperando la rima O la metáfora. o la metáfora? Fíjate lo que escribió. Las leyes son para que las cumplan los pobres. Las leyes son hechas por los ricos para poner un poco de orden a la explotación. Los pobres son los únicos cumplidores de leyes en la historia. Cuando los pobres hagan las leyes, ya no habrá ricos. Ahí tiene una profundidad tremenda, filosófica, de denuncia fuerte, pero marca una realidad. Es que eso que está manifestando es una verdad ineludible. Cualquiera, si se le antoja, podrá rebatirla utilizando cualquier oratoria, la oratoria que él pueda dominar. Sí. Pero nunca podrá cambiar esa verdad manifestada. Fíjate, ahorita que leíste eso, me traíste a la memoria algo que también apunté aquí, que creo que encontré. Nomás que estaba en Poesía Trunca o en esta otra. Es que tengo 3 libros aquí que me hablan de él. Y me está indicando aquí la página 56 y 57. Entonces tú me vas a disculpar. Ahorita estoy buscando esas páginas en los 3 libros porque no me acuerdo cuál de los 3. Bueno, este no es, ya escapé uno. Así es, un clavo saca otro clavo. También hay una bomba por ahí que leeremos que tiene esa frase. Sí, sí, sí. Bueno, antes de encontrar eso, voy a leer este otro que dice, fíjate qué interesante, ¿no? Cómo enfoca él algunas palabras que ahora están en boga. Sobre modernas ciencias aplicadas, se llama. La ecología es el eco producido por el estruendo con que el capitalismo destruye al mundo. Pues independientemente de lo que diga la universidad, la ecología, más que una ciencia, es un discreto vuelo, un ungüento lubricante y, en el mejor de los casos, una aspirina científico-técnica. De su validez y eficacia puede decirse que mientras la destrucción capitalista siga produciendo ganancias a los dueños del mundo y sea más importante que la conservación ambiental, la única posibilidad de ser importante que tiene la ecología es seguir siendo un negocio, ¿no? La destrucción de la naturaleza, ¿qué importa? Pues si estamos ganando dinero, hombre. Quemar la selva amazona, pues ¿qué importa? Va a haber más tierra en qué construir y vender. Y si vamos a sacar a los indios, además de ahí, se van a ir a no sé a dónde, a los cinturones de la miseria de las ciudades, ¿no? En fin. Construir nuevas ciudades. Así es, para que haya más consumidores y no respetando la naturaleza. Sigo buscando este poema que quiero leer, del cual me sugeriste.
57. Si no lo leemos ahora, lo leeremos en otra ocasión, ya que hemos dicho que podemos seguir hablando de Roque Dalton todo el año. En el transcurso del año, si así lo decides, podemos tener otros programas que sean el eslabón de esto. Claro, pero además, ¿qué seguiría así por irnos por la temática de la poesía trunca de los poetas que murieron jóvenes? Roque Dalton, por ejemplo, es uno, pero está el guatemalteco Otto René Castillo, por ejemplo, que más o menos... René Castillo, quien supuestamente es una persona que influye dentro de la conducta política a seguir por el joven Roque Dalton. Así es. Pues yo creo que como hemos enfocado a Roque en el programa anterior como ahora, estamos más enfocados en la cuestión poética. Luego va a haber un momento en que podemos enfocarnos en la cuestión puramente política. Y así podemos, de alguna manera, hay tanto que hablar sobre él y ramificarnos. Y la verdad, un programa de media hora, de 40 minutos, resulta bien corto. Y también es bonito que hacer un eslabón de cada programa y que se forme una cadena. Claro, que haya un seguimiento y sobre todo si le damos una hora para que ya que podamos, y eso va a ser muy pronto, transmitir esto en vivo, porque ahorita estamos grabándolo y luego lo mandamos arriba. Y esto va a ser pronto, ya la máquina ya me arreglaron la máquina, ahorita estamos estrenando máquina, por eso se ve mejor que la vez pasada y se ve que corresponde la palabra con la imagen, ¿no? Ya encontré el poema que tiene que ver con uno que leíste anteriormente. Reparto de cosa ajena se llama, en el mercado de los ladrones, ¿sí? Nos han dicho que el poder ejecutivo es el primer poder y que ese poder y que es poder legislativo que se reparten un grupo de sinvergüenzas fraccionado en gobierno y oposición. En el segundo poder, y que la prostituta, pero siempre honorable, Corte Suprema de Justicia es el tercer poder. La prensa y la radio y la TV de los ricos se autonombran el cuarto poder y desde luego marchan tomadas de la mano con los primeros tres poderes. Ahora nos salen con que la juventud nueva olera es el quinto poder. Y nos aseguran que por sobre todas las cosas y todos los poderes está el gran poder de Dios. Ya están todos los poderes repartidos, nos dicen a manera de conclusión. No hay ya poder para nadie más. Y si alguien opina lo contrario, pues para eso está el Ejército y la Guardia Nacional. Moralejas. 1. El capitalismo es un gran mercado de poderes, donde solo comercian los ladrones. Y es mortal hablar del verdadero dueño, del único poder, el pueblo. 2. Para que el verdadero dueño del poder tenga en sus manos lo que le pertenece, no deberá tan solo echar a los ladrones del templo comercial, porque se reorganizarían en los alrededores. Por el contrario, deberá derribar el mercado sobre las cabezas de los mercaderes. Tenía que ver con lo que dijiste hace rato. Bien. La repartición del poder, ¿no? Y Juan Pueblo, pues comiendo piedras. Pero decía el viejo filósofo alemán, de cuyo nombre no puedo acordarme, Moreno, de barbas blancas, que la realidad es bien testaruda, maestro. Y cuando llega esta pandemia, que es cuando el torero saca la espada y se la entierra hasta el cuello al toro, pues esta pandemia está más o menos obrando como la espada justiciera, en este caso, del torero, ¿sí? ¿Por qué? Porque está mandando a 35, ¿a qué 35? Ya van 40 millones de gente sin empleo aquí en Estados Unidos. ¿Y eso qué cosa es? Otra pandemia más feroz que la del coronavirus. La pandemia del hambre, la pandemia de la inseguridad, la pandemia de que Dios ya no proveerá, porque ¿de dónde, no? Entonces, ahí es donde viene la socialización de los medios de producción y donde viene una conciencia colectiva que está saltando un brinco cualitativo como no te imaginas. O sea, los dueños del mundo, que no son los que les sirven el café y les casían el vino en sus copas, que estos son, ¿qué? Obama, los Clinton, esos son los sirvientes de los meros poderosos del mundo, se dieron cuenta que algún día la gente se iba a dar cuenta, valga la aparente tautología,
Y al prever que la gente se iba a dar cuenta, se adelantan. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un virus que diezme las poblaciones, que meta a la gente en sus casas y luego vemos qué hacemos con ellos. Por ahí va más o menos mi teoría de la conspiración, que me la pueden creer o no, pero qué casualidad, ¿no? Qué casualidad. Y no me adentro más porque entonces vamos a hablar de eso y estamos hablando de Roque Dalton. Roque Dalton se fue a las armas. Hay un momento en la historia de la humanidad que el hombre tiene que irse a las armas. José Martí, nuestro gran prócer, hablaba de eso, de la revolución necesaria. Y decía más o menos lo siguiente: es necio aquel que quiere hacer una revolución que no es necesaria, pero más necio es aquel otro que, no habiendo otra solución más que una revolución, generalmente violentas, no la hace. Estamos hablando de la estatura de José Martí, que es una estatura continental, mundial, universal, ¿no? Entonces, Dios no lo quiera que los hombres se vuelvan a armar y a pelear los unos con los otros. En México ya está pasando, nomás que es entre capos, ¿no? Y de paso se llevan algunas gentes que pasaban por la calle. Entonces, cuando alguien insinúa, oye, ¿y por qué no una revolución en México? No, es que va a haber muchos muertos. Ah, caramba, es que ya está habiendo muchos muertos. 250,000 de gentes por las traperías de los narcos. Es que no hay armas, pero ¿cómo no hay armas? Tú levantas una piedra y hay un arma en México, de tantas que han pasado por las guerras intestinas del narco. Entonces ya hay armas y ya hay muertos. ¿Qué es lo que falta? Pues una teoría revolucionaria. Andrés Manuel la quiere llevar por la vía pacífica. Bueno, ojalá, ¿no? ¿Quién quiere que se muera más gente? Nadie. Ahora, entre paréntesis, saliéndonos completamente casi del tema, se pronostica 35,000 muertos en México. Van 11,000. Se pronostican 200,000 si nos va bien en Estados Unidos. Ya van 100,000. Bueno, si esto no despierta a la gente de quién es el culposo por culpable, por omisión o por acción. ¿Por qué digo por omisión? Si hubiera aquí un sistema de salud socializado, pleno, pues hubiera menos muertos, ¿sí? Si no se hubiera creado ese bicho en un laboratorio, pues hubiera menos muertos. Entonces aquí hay por omisión y por acción un delito. ¿Y quiénes son los paganos? Pues sabemos quiénes son, ¿no? Hay que ir por ellos, como decían por ahí la manta esta. En fin. No sé cuánto tiempo llevemos, siempre me preocupa. Aunque fíjate que hay una buena razón de que lo hagamos así, porque así no nos extendemos en el sentido del rollo mucho, porque sabemos que tenemos poco tiempo y somos sintéticos, ¿no? Me interesa el asunto. ¿Me decías? Bueno, que has enfocado la parte política de Roque dentro de la poesía de Roque. Eso es lo interesante. Y más adelante, como te digo, en otro programa nos vamos a enfocar específicamente, si así lo decides tú, en la política. Eso nos va a tomar tiempo. El ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo. Exacto. Vamos a conocer su trayectoria política, cómo él se inicia en la política y cómo finaliza en la política. O lo finaliza. Lo finalizan, Así ¿sí? que es interesante, como te digo, conversar sobre Roque Dalton, y su poesía también está marcadamente dividida. Y el romanticismo sale a florecer cuando el poema que di lectura la semana pasada, como tú, ahí hay, cuando dice no menciones mi nombre, por ejemplo. Es un romanticismo bastante elevado porque se está dirigiendo a la persona amada que ya no lo va a ver a causa de su muerte. Es un Y él poema termina, redondo. Es un poema él redondo. simplemente, si llega a mencionar sus 4 letras, como dice, entonces es como llamarlo de nuevo y regresar a la vida y estará junto a ella. Y entonces, y ya no quiere ya no quiere regresar. Quiere dormir el sueño eterno, escuchando a Dios o soñando con Dios. Si es que era creyente, creo que no. Bueno, aquí, el poema que escribe precisamente dedicado a Otto René, ¿sí? Su compañero y de alguna forma maestro, un poco mayor, Otto René, y que supuestamente es quien le da sus primeros conocimientos políticos, su primera
primer alineamiento político en alguna manera. Ya. Se dice que Otto estaba exilado en El Salvador. Él había participado del gobierno de Jacobo Arbenz en Ya. Guatemala. Y bueno, ese poema que le escribe a Otto es bastante bien conocido también. ¿No lo tenés a la mano? Y que de alguna manera, no lo tengo a la mano aquí, y que de alguna manera marca también, fíjate que mi poema que le da vida, o mejor dicho, le da nombre a mi libro, El Salmón y yo, ya, creo que lo dije anteriormente, justamente hace mención de Roque. Hace mención de Roque en relación a ese poema escrito a Otto René Castillo. Ya. Entonces, yo también estoy dentro de esa línea de denuncia con un romanticismo. En El Salmón y yo, si tú le das una lectura al puro poema en sí, hay un romanticismo y al mismo tiempo hay un mensaje y hay una cuestión política, una cuestión religiosa. O sea, enmarca todo eso. Y indiscutiblemente que soy de una generación menor a la de Roque y hay una influencia de alguna manera, aunque yo estimo que mi poesía es propia, auténtica, que no estoy imitando a nadie, tiene su propia filosofía, pero ¿quién no ha sido influenciado a través de la lectura de qué poetas no han sido influenciados por poetas anteriores, de alguna manera? Así es. Ahí está otra fuente de análisis de Roque Dalton, porque él era un poeta leído y escribido, o sea, él estudió en la universidad, aquí y allá, en Chile, en México. Él era un académico también, y obviamente leía a cuatro manos, y de ahí las influencias. Y él decía que la poesía es la verdad, y tú puedes, cuando dices la verdad, estás haciendo poesía, sea como sea, ¿no? En fin, bomba, otra bomba. Otra. Negrita, por un trabajo cobraste 4 reales. Negrita, no seas mala. Yo puse los materiales. Bien. Y luego hay que hablar. Sí, adelante. Fíjate que esa bomba voy a ver si te lo puedo traer. Le pusieron voz y música. Sí. O sea, lo hicieron canción y suena muy, muy bien hay un conjunto que se llama Grupo Cenizas aquí en Los Ángeles, Ajá. que interpreta muchas de las melodías, canciones así en ese estilo. Ya. Yo creo que ellos tienen en su repertorio eso. Oye, a ver si Germán me da chance de decir bombas en cada momento. Porque ayer tratamos de contactarnos. Sería interesante si se lo hubieses propuesto como anticipación de que en cada pase de una persona a otra, bomba. No, pero lo más importante es que la bomba debe estallar sin que sea previsible, porque entonces ya no tiene efecto la bomba, ¿no? Por supuesto, Entonces, pero igual ayer tratamos de... Oye, conociendo yo a Germán, si no le dices eso, te va... no, claro, el águila siendo animal pidió permiso primero para subir al nopal, ¿no? Pues cuanti más yo. Pero ayer tratamos de conectar, nomás que Germán, no sé si hace bolas, porque me dijo muy temprano, oye, vamos a hacer un conecte para practicar. Sí, como no, ¿a qué horas? A las 6. Bien, pásame el dato. Luego no encontraba la clave y le llamo en la víspera de la hora y no me contesta. Bueno, encuentro la clave. Son las 6 de la tarde. Yo estoy 15 minutos tratando de que me dé entrada. Y no pasa. Y a mí a mí me abruma, pues, que me pase esto en Zoom, que de repente ni contestan, ni me meten, ni nada. Entonces me fui a echar la siesta. Digo, si él quiere que hablemos, me va a llamar por teléfono, ¿no? Me va a despertar de la siesta. Pues no pasó nada. Así es que, No hubo bueno, nada entonces. así es. Yo estudiaba en el extranjero, poemas clandestinos, en fin. Aquí hay algo que me recuerda a Efraín Huerta, fíjate, de lo que escribe. Una vez Octavio Paz, haciendo referencia a Efraín Huerta, que eran de dos escuelas diferentes, ¿no? Octavio Paz de la Escuela de Los Ángeles, del Cielo,
y mi querido cocodrilo Efraín Huerta, más mortal que cualquiera. Entonces escribió un poemario que se llamaba Poemínimos, que son poemas cortísimos, ¿no? Casi como haikus, pero con otro estilo, pues. Entonces, Octavio Paz, que era muy desdeñoso de esos poetas del pueblo, ¿no? Decía, no, pues es un librito de chistes, ¿no? Es un librito de chistes. Y entonces Efraín Huerta le pregunta a su niña, una niña menor, ¿no? Le dice, oye, mija, a ver, lee esto. ¿Qué crees que son? ¿Qué te parecen? Pues son chistes, papá. Entonces decía Efraín Huerta, mira qué curioso, un doctor en ciencias de la literatura tiene la misma opinión que mi niña, entonces ese poema es un poema que se puede digerir por todos, ¿no? Y aquí yo le puse en la cita poechistes, ¿no? Y a ver, el problema es que página 54, a ver si ahora sí le atino, hermano, porque me debí de haber organizado un poco más, porque tengo 3 libros y no sé en cuál página 54 de qué libro está. Pero bueno, esto pasa hasta las mejores familias. A ver, el chiste primero se llama Solo el inicio. Sí, mira, acerté. Ahí te van los poechistes de aquí nuestro amigo. También celebraría mucho Germán, ¿no? Porque él es un hombre que quiere convocar el humor en todo momento. Se llama Solo el inicio. Mi amiga medio poetisa definía así el lamento de los intelectuales de la clase media. Comillas. Soy prisionero de la burguesía. No puedo salir de mí misma. Se cierran comillas. Y el maestro Bertolt Brecht, comunista, dramaturgo y poeta alemán, en ese orden, escribió: ¿qué es el asalto a un banco comparado con el crimen de la fundación de un banco? De lo cual yo concluyo que si para salir de sí mismo un intelectual de la clase media asalta a un banco, no habrá hecho hasta entonces sino ganar 100 años de perdón, ¿no? Y por ahí se va. Mira, esta es interesante, porque tiene que ver con la tragedia del 30 y tantos. Hitler, Mazzini, comparación entre Chile en 1974 y El Salvador en 1932. No me extraña que calumnien a la honorable Junta Militar de Chile. Los comunistas son así. Dicen que en unos cuantos meses los militares han matado a más de 80,000 chilenos. Esto es una exageración, pues las pruebas concretas dicen que los muertos no pasan de unos 40,000. Así fue con El Salvador en 1932. Los comunistas dicen que el general Martínez mató en menos de un mes a más de 30,000 guanacos. Eso es una exageración. Los muertos comprobados no pasan de 20,000. Bueno, las rebajas no significan mucho, ¿no? Lo demás fueron considerados desaparecidos. Y por ahí también se dice que la gente en esa época de Martínez pues no comía carne de cerdo. ¿Y por qué? ¿Por qué no comía? Y eso no es un chiste, eso creo que era realidad. Porque había tantos muertos, 30,000 muertos, regados por todos lados, inclusive dejados allá en la montaña o en las selvas. Y los cochinos, los puercos, acostumbran a comer carne humana, por si no sabías. Y entonces, imagínate, si tú sabes que hay muchos puercos por ahí deambulando por el campo y que hay muertos por donde quiera, pues lo que ibas a comer era carne humana a través del puerco, ¿no? ¿Sí? Y esto yo lo tengo por cierto porque un amigo mío no tenía una mano y mi madre una vez le preguntó, oye Manix, así le decíamos de apodo, ¿no? Oye Manix, ¿qué pasó? ¿Por qué perdiste la mano? Y contó que cuando yo era muy niño, mi madre se descuidó, llegó un puerco y me arrancó la mano, ¿sí? Y por eso me quedé sin mano. Entonces, sí, yo concluyo que es cierto que los puercos comen carne humana. En fin, ya me puse muy muy Mira, dramático. Como nos estamos acercando al tiempo, a ver si me logras entender esto. Adelante. Perdóneme, señor. Por favor, perdóneme. No quiero lastimar su rodilla. No quiero causarle dolor. Usted me está enviando a la gloria y usted se está yendo al infierno. Así es, la certeza se llama esto, y con esto yo concluyo mis lecturas de Roque Dalton, y luego empezamos a hacer la despedida. Sobre una idea de BG, ahí te la debo. La certeza, dice,
Déjame ver si prendo acá la luz, porque como tengo aquí lámparas enfrente de mí, me encandilan y no puedo leer bien. Ahora sí, tengo luz aquí propia. Dice, después de 4 horas de tortura, el Apache y los otros 2 juicios le echaron un balde de agua al reo para despertarlo y le dijeron, manda a decir el coronel que te va a dar un chance de salvar la vida. Si adivinas quién de nosotros tiene un ojo de vidrio, te dejaremos de torturar, ¿no? Después de pasear su mirada sobre los rostros de sus verdugos, el reo señaló a uno de ellos. El suyo, su ojo derecho es de vidrio. Y los cuilios, asombrados, dijeron, te salvaste, pero ¿cómo has podido adivinarlo? Todos tus cheros fallaron, porque el ojo es americano, es decir, perfecto. Muy sencillo, dijo el reo, sintiendo que le venía otra vez el desmayo. Fue el único ojo que no me miró con odio. Desde luego, lo siguieron torturando. Estas cosas las escribía Roque Dalton. Y las escribía porque eran reales, ¿eh? Roque mismo, al estilo japonés. 3 líneas, un poema. Así es. Las letras de un poema son los días que no tuve tus noticias. Ese es el Roque, el romántico. Sí, Pero bueno. al mismo tiempo el que denuncia. Eso es cuando estaba en la cárcel. Figúrate, me recuerda, bueno, Roque Dalton es la cadena de poetas como el nicaragüense Ernesto Cardenal, ¿no? Suenan así un poco semejantes por la misma temática. Obviamente sacrifican el asunto de la pureza de la poesía, de la metáfora, el lenguaje laberíntico para que la gente se sorprenda. Oh, mira qué bello, pero no sé qué es. No, estos se querían decir algo, pues, y lo decían como lo estamos diciendo ahorita, con palabras comprensibles, a veces arrítmicas, sin métrica muchas veces, es decir, como es el lenguaje cotidiano. Algo que yo dejo aquí como algo muy importante es que él decía, el que dice la verdad está haciendo poesía, como lo diga, ¿no? Con palabras del rancho, o con palabras universitarias, o con palabras de la academia. Si dices la verdad, estás... Y luego me recuerdo a un científico español, que ahorita se me escapa el nombre, que preguntaba a un amigo, oye amigo, ¿tú tienes enemigos? No, para nada, ¿no? Oye, entonces tú no amas la verdad, ¿verdad? Porque si amaras la verdad y la dijeras, tendrías así de enemigos, ¿no? Ramón y Cajal creo que era el científico. Bueno, pues qué raro que el señor Zoom no nos esté corriendo. Ya llevamos más de 35 minutos. Pero bueno, eso nos deja tiempo para holgarnos en la despedida y ver si nos vamos a ver a la 1. Espero que estés ahí. Yo quisiera invitar a una amiga allá en Perú, pero todavía no acabo de convencerme de invitarla. Veamos, ¿no? Participemos. Por aquí tengo las últimas bombas que estallan en humor. Aquí las enroqué. Mira, aquí dice, bueno, esta es muy, la voy a leer de todos modos. Dice, estos 2 que están bailando tienen flacas las canillas. Cuando los parió su madre, no se usaban pantorrillas. Pero más abajo dice otra, en el centro del mar suspiraba una ballena y el suspiro decía, amor con hambre no llena. Sangrando estoy todavía de un cariño que me hirió. No me compadezca nadie, que el mal lo he buscado yo. Estas muchachas de aquí no me quieren dar un beso. Las muchachas de mi pueblo hasta estiran el pescuezo. Ya me voy porque estoy viejo y ya la muerte me llama. En el testamento digo que me entierren en tu cama. Esto está en el libro Historias Prohibidas de Pulgarcito. Los invito a que lean. Este libro, por cierto, hermano, es un libro de compilación, o sea, trae textos del siglo XIX y los pone aquí. Textos de la notaría, textos de un anuncio de periódico y también algunos poemas que mete él aquí, ¿no? Hay que leerlo completo. Yo, como te digo, lo leí. ¿Todavía no encuentras el nombre de ese juego de los niños, de tirar piedras planas que van botando? No, yo no recuerdo eso. Lo que yo recuerdo es que yo lo practiqué. Ya. Lo que yo recuerdo es que yo tendría entre los 6 y los 10 años y yo vivía en unas salinas. Tú sabes eso. Sí, donde el mar deja la sal y se seca la sal. Exacto, correcto. Mi padre era administrador de unas salinas
y yo agarraba, nosotros encontrábamos piedra poma, le decimos, es una piedra que no pesa. O sea, Además, sí. pesa, pero tiene muy poco peso, muy liviano el peso, y además son planitas o pueden haber planas. Pero algún Y nombre tenía entonces, que tener ese juego, hermano. y entonces yo no lo recuerdo porque no sé, nunca oí, pero sí lo practiqué. Me encantaba ver cuántas veces contar los saltos que daba La la piedra. piedra antes de dar y caer finalmente. Así Era bien, es. bien interesante. Y varios niños, yo vi que varios niños jugábamos eso. No recuerdo yo si tuvo el nombre alguno en el medio en que yo me crié, no, pues no. Y esto lo citamos No, porque así leí yo este libro, como ese juego. O sea, no me metí a leerlo por completo porque no tenía el tiempo, no tuve el tiempo. Claro que lo voy a leer antes de morir, ¿no? Como muchos libros que me han venido siguiendo a través de mis cambios de casas, ¿eh? Son como las piedras que seguían a aquel que tocaba la flauta en Grecia, que hasta las piedras lo seguían para escucharlo. A mí me siguen los libros. Y la verdad es que sí, que la poesía es música. Además, los griegos tenían dos disciplinas para educar a los niños. La cuestión de lo físico, el ejercicio físico y la música. Pero para los griegos la música era la palabra. O sea, educarlos a cómo defender en el ágora la justicia, ¿no? Y cómo crear cosas bellas a través de los poemas y de las historias, de los cuentos, ¿no? Esa era la educación de la música de ellos. Entonces, ahorita que estamos hablando, estamos haciendo música para oídos que sean, no para, como dice la Biblia, para oídos eh, receptores. sí, para oídos receptores, porque hay gente que no quiere oír, ¿no? Ni quiere ver, ¿no? Esa cómo le metes la verdad, pues ni a fuerzas, ¿no? Con vacuna. Bien, pues entonces nos vamos a ver a la una. Aquí los invitamos. Bueno, no va a estar nadie viéndonos ahorita, entonces no se van a perder lo de la una, que es poetas del siglo, ¿de qué? Del tercer milenio le llaman. Es un nombre muy, muy grande, ¿eh? Poetas del tercer milenio. Y ya, bueno, a ver. Ok, José Luis, gracias de nuevo. Nos encontramos, nos reencontramos más adelante A la cuando, una. sí, y a ver qué sucede para ese programa. No sé, no tengo idea ahorita sobre el tema que vamos a tratar, lo que tú estás diciendo. Sí, Ahorita, vamos a ponerle pimienta y un poco de sal para que pero prospere. vamos a ver qué sucede ahí. Hasta pronto, un abrazo, cuídate. Muy bien, muy bien. Estamos ahí entonces. Y yo tengo una boda a las 6 de la tarde, pero va a ser por aquí, por este mismo sistema. Entonces me voy a poner un moño rojo, una camisa amarilla y un saco negro para poder estar vestido para la ocasión, ¿no? Y desde luego voy a tener mi copa de vino tinto y voy a brindar por la pareja. Ok, Así va a ser ahora la vida, maestro. ok. Muy bien, nos vemos, que estés bien. Hasta muy pronto.